soy Carmen Enit Acevedo y estamos a las 5:04 de la tarde en ¿Qué Palo es Noticia? Aquí en Bonita Radio. A esta hora estamos digiriendo la última información. Alexandra Lúgaro se retira de la política puertorriqueña. Hace poco más de 4 o 5 minutos, así lo dijo a través de un mensaje de Facebook. Hoy, a esta hora, lo más importante que ha pasado para recibirlos a ustedes a nivel noticioso es que Alexandra Lúgaro, quien iniciara su carrera política para el año 2012, cuando corrió por primera vez como candidata independiente, después gestó junto a un grupo de líderes, entre otros Ana Irma Rivera Lacén, que está hoy en la legislatura de Puerto Rico, Manuel Natal, quien estuvo en el Partido Popular Democrático y se desafilió para unirse a Victoria Ciudadana, corrió como candidata a la gobernación, perdió y ahora dice, se acabó, voy a hacer otras cosas. Interesante que en esta comunicación que ella le llama carta abierta al país, Alexandra Lúgaro dice, nunca es fácil desprenderse de lo que nos apasiona, de lo que amamos, de lo que hemos ayudado a construir o de lo que hemos visto crecer. Sin embargo, a veces en la vida es necesario reinventarnos, buscar nuevas rutas y pasarle a otros el batón para un nuevo tramo. Con el pecho inundado de una mezcla de tristeza, agradecimiento y esperanza, les comunico oficialmente mi retiro de la política electoral del país. De esta y otras informaciones vamos a estar hablando con la amiga y comunicadora que debe estar ahora mismo pegada, leyendo la comunicación de Alexandra Lúgaro, porque nos cogió empezando el programa. Por eso empezamos 3 minutos más tarde. Así las cosas, vamos a lo más importante. Recuerden, compartan, vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, que también pueden hacerlo en la Fundación Periodismo Siglo XXI, la ATH Móvil, en su aplicación ATH Móvil, la fundación sin fines de lucro que hemos creado para buscar dinero hasta debajo de las piedras y poder continuar este proyecto periodístico. En el correo ordinario o general, como dirían en country, vaya, eche una cartita con un cheque o giro postal a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Que vaya a Twitter, que acabamos de poner la información exclusiva, porque lo encontramos a las millas y así lo colocamos en las redes, de que Alexandra Lúgaro renunció o se fue, se desligó, se aparta de la vida pública electoral puertorriqueña. Vaya también y aporte y colabore con nuestros auspiciadores, Vega Alta Coop, Buen Vecino Café y la cooperativa Abraham Rosa. Estimada señora comunicadora, amiga de los internautas de Bonita Radio, muy buenas tardes y bienvenida. Hoy miércoles 17 de febrero del 2021, que tenemos mucho de qué hablar. ¿Cómo está, Brenda? Muchísimo. Esa noticia de Alexandra Lúgaro me ha dejado un poco impactada, porque yo no pensé que ella fuese a lograr un retiro de la política tan temprano, habiendo solamente aspirado en 2 cuatrienios. Sabemos que el mundo de la política pues, puede ser muy fuerte, sobre todo en las unidades familiares. Sabemos que ella se le atacó duramente en su rol de madre. Sabemos que pues, hubo una serie de situaciones con la muñeca del titiritero, donde se atacó a su hija, la figura de su hija, su adorada hija. Así que wow, sorprendida, pero debo decir que Alexandra Lúgaro deja un lugar en la historia de la política de este país, ya que fue la primera que se lanzó al charco en mucho tiempo. Tal vez luego del proyecto Partido Renovación no habíamos visto la creación de un movimiento político tan fuerte en Puerto Rico,
Con aquella vez pues fue Norma Burgos, don Hernán Padilla, don Lino Padrón, y entonces pues ahora tenemos, ¿verdad? Una mujer que ha dejado un lugar en la historia. Alexandra Lúgaro en las elecciones del 2016 fue la primera candidata fue, ¿verdad? La que abrió el espacio a otras figuras en Victoria Ciudadana. Pero pues vemos este fracaso de trascender contra cuando ella viene de sacar un 11% en las elecciones del 2016, creo que ahora fue un 16-19%. Pues hay que ver qué va a pasar con Victoria Ciudadana, porque ciertamente, pues verdad, en la parte de los desaciertos, hablamos de los aciertos, pero los desaciertos fue como que ella se quiso tragar el movimiento de Victoria Ciudadana, dejando un espacio quizás a unas figuras que estaban luchando. Vimos la pugna con Sayira Jordán Conde, que ahora anda en otras ligas buscando ser la primera representante cuando Puerto Rico sea Estado, según ella, la primera senadora. Así que nada, Alexandra Lúgaro no me sorprende, tiene una familia, tiene una hija, uno por los hijos hace lo que sea, pero pues deja a uno todavía, bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días y cómo se desenvuelve esto. Mira, yo lo primero que tengo que comentar es que me parece que hay un asunto de un desgaste natural, porque como tú dices, Alexandra Lúgaro vino eh, a todo vapor con dos candidaturas que la tienen que haber dejado, sobre todo la última, bastante desgastada. Y ella tiene una familia, en efecto, ella tiene una hija que a las mujeres que se nos exige siempre el doble y el triple de lo que tenemos que hacer como figuras públicas, pues ahí está, y eso está clarísimo. Le puedes tener todas las críticas del mundo a Alexandra Lúgaro, pero tienes que establecer que fue una candidata que le hizo frente al machismo de la política partidista, sobre todo al machismo mediático que siempre existió con relación a su candidatura. Ahora bien, hay diferentes comentarios acá, Brenda, de los internautas Internet. que tienen que ver incluso con lo que se relaciona con una posible candidatura de Alexandra Lúgaro, perdón, candidatura no, una posible ubicación, por ejemplo, como una secretaria del Departamento de Educación. Nosotros no podemos olvidar que Alexandra Lúgaro, quizás uno de los elementos más negativos de su campaña y de su performance como candidata y de su perfil, es que viene de una familia que se enriqueció con los fondos de Título 1 a través del mercadeo de esas ayudas que no son otra cosa que los fondos que da el Departamento de Educación de Estados Unidos para mantener a los niños y a las niñas educándose. La famosa ley especial de No Child's Left Behind. Entonces, es imposible que ya sea su movimiento u otro partido u otro movimiento que llegue al poder más allá de las elecciones del 2024 o en el mismo propio ese año electoral, se piense en que una persona como ella puede llegar a ser candidata a esa secretaría. Ahora bien, ella dice que se va de la política electoral. Me parece que es apresurado, porque yo siempre pensé que Alexandra Lúgaro sí podría tener una posición a la legislatura de Puerto Rico y tener oportunidad, como pasó con los que hoy figuran en la legislatura pluralista, como es en la Cámara Betito Márquez, la propia Mariana Nogales, Ana Irma Rivera Lacén y Rafael Bernabe en el Senado. Pero ella está diciendo que se va. Yo me imagino que Alexandra Lúgaro está bastante golpeada con esta última campaña, sobre todo porque yo también creo que ella pensaba que iban a ganar. Yo creo que Alexandra Lúgaro, la retirada que ha tenido después de la elección de noviembre, es que esto fue un duro golpe. Ellos todos pensaron que el verano del 19 le iba a dar más oportunidad. Oiga, y yo creo que ganaron mucho.
yo creo que realmente, para como el país votaba antes, obtuvieron muchísimas victorias. Ahora, sí, Brenda. Y no olvides también, Carmen Enid, que el ex esposo de Alexandra Lúgaro recibió un indulto de parte de la gobernadora. Claro. Y está siempre ese escándalo. O sea, tú tienes que pensar, bueno, hay una retirada, pero ¿cuán planificada puede ser esa retirada? ¿Qué elementos tú y yo no conocemos tras bastidores que puedan llevar a esa retirada? ¿Se siente ella amenazada por su expareja? Que ¿Realmente? eso es legítimo. ¿Sabe? Siente que le va a sacar algún fantasma del closet. Siente ella que va a tener que abdicar ese sueño de correr, ¿no? Y ser una candidata, oye, porque venía increciendo, buscando, ¿no? Su lugar dentro de la política puertorriqueña, como tú dices, había roto con esos esquemas del machismo, pero, pero hay que pensar que hay una niña de por medio. Y son años muy terribles y muy duros. Mira a David Bernier y Alexandra Fuente, ¿verdad? David esta vez decidió no correr porque están esos niños de por medio y está Alexandra con su carrera de por medio. Entonces, yo creo también poniéndome un poco en los zapatos de ella, siendo madre, mientras mis hijos estén pequeños, pues uno dice, uno abdica un poco los sueños para darle a ellos ese espacio para crecer libre de obstáculos, libre de amenazas, libre de esa presión de vivir en el ojo público. Y pues tal vez ella buscando eso ahora tiene esta retirada. Pienso que tiene que haber sido una decisión muy ponderada de parte de Alexandra Lúgaro y ponlo en el horno que el asunto del ex esposo y la desarticulada tiene algo que ver en esto. El asunto, recuerda que ellos eran asiduos del programa del titiritero. Así que yo creo que eso ha sido un factor muy, muy importante para que ella se haya retirado. Deja definitivamente una trayectoria muy brillante, marca la historia de la política puertorriqueña. Alexandra Lúgaro serán mis nietos quienes lo estudian en los libros de historia. Así que eso yo creo que para romper, ¿verdad? Ahora a la tarde, una noticia un poco fuerte, ¿verdad? Pues hoy teníamos el asunto de la declaración del estado de emergencia del Departamento de Educación. Esto Bueno, nos vio el y, tema. y lo tenemos definitivamente. Lo tenemos porque yo creo que a pesar de que rompe esta noticia inmediatamente que tú y yo estamos aquí hablando, eh, tenemos mucho de qué hablar con relación a lo que está pasando en el Departamento de Educación y sobre todo en el Ejecutivo con esta imposición de estado de emergencia, que no es otra cosa que yo he nombrado abrir el grifo del dinero. Pero antes yo quiero ir sobre lo que plantea Alexandra Lúgaro, para de alguna manera que tú también los comentes. Nunca fue mi intención convertirme en política o aspirar a una candidatura. Lo hice simplemente porque me cansé de conformarme con la realidad que nos tocó heredar y sentí la responsabilidad de hacer algo para aportar al cambio que quería vivir, que quería ver en el país que tanto amo. Sigue con la historia de qué manera llegó en el 2015, no sintiéndome identificada. Realmente fue en el 2012, que esa fue su primera elección. En tiempos récord recorrimos los endosos, va por todo el proceso de lo que hizo una vez más en el 2015. Hoy me toca hacer un pase de batón para que el próximo tramo sea recorrido, dice, por una nueva generación, una que no está dispuesta a conformarse, que ya reconoce que ninguna estructura es inquebrantable y que tuvo la dicha de probar el poder que tenemos cuando nos unimos. En ese sentido, me parece bien interesante y quisiera también tu comentario, que diga una nueva generación. La presidenta del movimiento Victoria Ciudadana es Ana Irma Rivera Lacén, que hoy es la senadora de esa
una de las dos senadoras, de los dos senadores que están sentados en la legislatura pluralista. Esto me parece más a una posición de Alexandra Lúgaro dejando caer en esta manifestación que es el nuevo liderato del partido Victoria Ciudadana quien iría a asumir el liderato que ella deja. Y eso me cuestiona entonces, ¿dónde queda Ana Irma Rivera Lacén en todo esto? Al igual que tú, pienso exactamente lo mismo. Y es que la figura de Alexandra Lúgaro, tú sabes, era una figura con mucho arraigo. Ella tenía unos elementos muy buenos como candidata política que son innegables. Yo creo que Juan Dalmau y ella lucharon hombro a hombro en estas elecciones por ese electorado inconforme, ¿no? Yo no creo que Ana Irma Rivera Lacén tenga ese appeal, ese tipo de garra, ¿verdad? Con estos electores, porque si te fijas, estas otras figuras de Victoria Ciudadana, pues son un poco más mayores, está el profesor Bernabe, está Ana Irma, pero también pues tienes una Mariana, tienes un Betito, pero todavía son novatos, ¿no? En la cuestión de la política. Ana Irma pues tiene una trayectoria muy, muy comentada, ¿no? Es una figura con su trayectoria profesional, igual que el profesor Bernabe, que también pues ha sido un veterano de las cuestiones políticas. Pero yo creo que ella deja un gran vacío. Está Manuel Natal, claro, siempre está Manuel Natal, su pareja. Oye, y quién sabe, en una casa los dos no pueden ser políticos. Pienso yo, ¿verdad? Cuando hay niños de por medio, es como una cuestión un poco fuerte. ¿Quién sabe si ella piensa que su situación merece un descanso de la política, de todo este proceso, y le deja a Natal, que es una figura más aguerrida, esa lucha, ¿verdad? Dentro de lo que viene siendo Victoria Ciudadana. Creo que es bien temprano, creo que hay que ver qué pasa en los próximos meses con el Partido Victoria Ciudadana y también cómo se van dando esas batallas en la legislatura y cómo Victoria Ciudadana va llevando su batón de partido político de oposición, cómo ellos hacen la oposición para entonces tal vez articular qué es lo que va a pasar en un futuro con Victoria Ciudadana, pero ciertamente pues le hace un gran boquete. Yo creo que ahí está más o menos el asunto que deja caer Alexandra Lúgaro, estableciendo que será Manuel Natal y no Ana Irma Rivera Lacén la que continúe con la dirección de ese proyecto. Tan temprano como ayer, yo tenía esta conversación con una amiga, porque así somos las brujas, como dirían en country. Yo decía, a mí esto me huele la distancia sobre todo que está teniendo públicamente Alexandra Lúgaro y Manuel Natal, me huele a que esa presidencia está en vilo y lo que hasta hoy Ana Irma Rivera Lacén había logrado de mantener un discurso oficialista desde Victoria Ciudadana que se aleja un poco de las posiciones redes sociales emblemáticas con una nueva forma de hacer política, utilizando las redes sociales, incluso convirtiéndose en lo que yo siempre he dicho que se convirtieron Manuel Natal y Alexandra Lúgaro, que era rechazando a periodistas por sencillamente enchismarse con ellos, entre otras a Bonita Radio, y no contestando las preguntas de los periodistas y solamente atender a las audiencias a través de las redes sociales. Yo creo que ese estilo que Ana Irma Rivera Lacén sí tuvo como presidenta institucional de un movimiento que ha logrado mucho en esta pasada elección y que mantiene una representatividad de ese pueblo que se cansó y que fue a votar por otras figuras como son los que están allí representados en la legislatura pluralista, me parece que ahora vamos a saber si se va a imponer el estilo de Manuel Natal y que trajo Alexandra Lúgaro. Y lo voy a decir por un ejemplo fundamental.
No podemos olvidar que Victoria Ciudadana, a través de Manuel Natal, sobre todo, le cambió las sillas a 2 legisladores del partido Victoria Ciudadana en San Juan, 2 legisladores municipales. Y las 2 que ganaron no son las que están sentadas allí. Y eso fue una decisión de Manuel Natal. Y el día que él quiera lo discutimos aquí en este programa. Sabemos que él fue el que estableció y empujó hasta que lo logró. ¿Por qué? Ellos sabrán. Pero ese es uno de los estilos que, por ejemplo, ha tenido el Partido Nuevo Progresista en el pasado, que ha logrado que uno que ganó se quite para poner a Pedro Rosselló en el Senado de Puerto Rico. No lo olvidemos. Vamos a ver cómo es que empieza ahora a moverse las fichas en Victoria Ciudadana. Pero vamos a otros temas, estimada. No sé si querías tú decir algo con relación a esto o nos vamos al tema. Nos vamos al tema del Departamento de Educación. Vamos al tema de educación, que hoy nos sorprende gobernador Pedro Pierluisi con un estado de emergencia que al país le huele a corrupción. Comunicación estratégica o estrategia de comunicación. ¿Fue buena esa estrategia del gobernador de traer un estado de emergencia que lo que produce es pasarle el rolo a todo el procedimiento para poder acceder a los diferentes contratos y hacerlos de emergencia para reconstruir y rehabilitar las escuelas, lo que no hicieron en un año después de la pandemia? Pues mira, vamos a empezar por lo primero. Sabemos que se declaró un estado de emergencia para la violencia de género. Pienso que el gobernador ahí allanó el camino para trabajar con este nuevo estado de emergencia. Fíjate, fue como, vamos a complacer a unos sectores del país porque yo vengo con lo mío. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a una secretaria de Educación colgada, totalmente colgada. Y tenemos una declaración de un estado de emergencia para abrir unas escuelas cuando tenemos un tremendo reguerete con lo de las vacunas porque han fallado grandemente en articular un plan de vacunación. Sabemos que hay municipios donde no están llegando las vacunas. Así que con todo esto que está pasando, pues es lógico que el pueblo de Puerto Rico se pregunte, ¿es un estado de emergencia o es igual a falta de transparencia? Que es lo que me cuestiono yo como comunicadora. O sea, porque sabemos que la democracia no puede sobrevivir sin que los ciudadanos tengan acceso a una información. Entonces, esto abre como la compuerta, ¿verdad?, a que se den todos estos contratos y nosotros no tengamos la información de estos contratos. Recordemos que el Departamento de Educación tiene una investigación federal en sus costillas bajo la administración de Julia Kelleher. Sabemos que estuvo en sindicatura y que corre el grave riesgo de entrar nuevamente en una sindicatura. Entonces, ¿qué implica esto? Tenemos un departamento que está, como quien dice, tambaleándose, no tiene secretaria, se trató de imponer un antiguo comisionado de barrio electoral como subsecretario. Eso ya va levantando la duda del pueblo. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde está la gestión de comunicar transparencia en el Departamento de Educación? Porque si yo voy a declarar un estado de emergencia, yo tengo que tener una gestión transparente. Y vengo de una gestión que no ha sido transparente. Así que yo creo que ahí, Carmen Enid, hay mucho todavía que el pueblo de Puerto Rico se está cuestionando y se va a seguir cuestionando. Estamos hablando de abrir las escuelas en apenas 2-3 semanas. Y sabemos que hay maestros sin vacunar, los niños van a estar sin vacunar. Yo no sé si ayer tú escuchaste a Rafi Zurillo, alcalde de Yabucoa, hablar sobre un brote que se dio en una familia en su pueblo, donde el principal foco de contagio fue una niña que lo adquirió de otro familiar, pero la niña contagió a 15 personas. Entonces, puede que nuestros niños están bien, porque ellos quizás la pasan, hay uno que otro con alguna condición,
¿verdad? Que tal vez el COVID-19 pues no le haga mucho efecto, pero ¿y los padres? Los padres que estamos sin vacunar, porque los padres estamos sin vacunar. Aquí se ha dado prioridad a una población de 65 o más, que sabemos que es la más vulnerable. Entonces, vamos a declarar un estado de emergencia para abrir unas escuelas cuando realmente lo sabio y lo prudente en este caso sería dar un poco de más tiempo y entonces mira, si no se acabó el semestre escolar o se extiende el semestre escolar o se regresa a agosto. Pero esta cuestión de una alerta, entonces, ¿una alerta para qué? O sea, ¿para qué vamos a emitir un estado de emergencia? ¿Para preparar y acondicionar las escuelas? ¿Para dar contratos? ¿Para pintar las escuelas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo O que, sea, lo que todavía crea más suspicacia, y en ese sentido tengo que decir que acaba el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla, decir claramente, y la vicepresidenta de la local sindical, Grichel Toledo, que las escuelas están en estado de emergencia porque el Estado nunca hizo lo que tenía que hacer en el año de la pandemia. Sabemos que las escuelas de este país no están aptas, pero también estamos claros que hay que tener mucho cuidado cuando se realizan acciones de forma expedita porque se puede prestar para fraude, que el dinero de nuestros niños vaya a parar en manos de personas claro, sin escrúpulos. Oye, claro. eso es el sindicato. Porque ahora digo yo, como diría el juez Serrano Hales, no le digan a los jueces lo que una persona común no podría creer, porque ellos son personas comunes también. Y yo creo que ahí está el problema que tiene Pedro Pierluisi con esta orden de estado de emergencia. Sobre todo, porque Pedro Pierluisi le cogió el jueguito a lo que es un estado de emergencia bien traído como fue el de el asunto de género. Uh-huh. Entonces, manosear un estado de emergencia para disimular y entrar por la cocina, lo que es abrir el grifo de los millones para los amigos del alma, la gente no le cree al gobierno. Pedro Pierluisi acaba de tener su primera intervención pública, donde el país le dijo antes de terminar ese comunicado de prensa, no te creemos. Y tú me dirás si eso no es un problema para el Ejecutivo. Mira, la transparencia, como te digo, James Madison, el presidente de los Estados Unidos, decía que la democracia no puede sobrevivir sin que sus ciudadanos tengan acceso a la información. Bueno, aquí nosotros necesitamos acceso a qué es lo que va a pasar con ese estado de emergencia. Puerto Rico ha fallado grandemente en trabajar con la transparencia y hemos visto cómo se han creado observatorios para trabajar con la transparencia en Puerto Rico. Está el DICELMASET de creación reciente, que sé que lo vienen trabajando hace un tiempo. Tenemos espacios abiertos. En Puerto Rico, para fomentar la transparencia, hemos tenido que crear entes externos, ¿verdad? Para nosotros poder entender cómo es que opera nuestro gobierno y cómo es que se otorgan los contratos en el gobierno de Puerto Rico. ¿Y qué es lo que está pasando con el gobierno de Puerto Rico? Porque si no, nos enteramos por la FIA y nos enteramos por el gobierno de los Estados Unidos cuando hay arrestos, cuando hay investigaciones. Entonces, la transparencia tiene una serie de elementos, ¿verdad? Legales, políticos, institucionales, ¿verdad? Y pues obviamente es para que el constituyente tenga la información y pueda tomar decisiones informadas. Yo creo que aquí, pues, quien ha estado haciendo ese acceso libre a la información, pues está haciendo la prensa, que está haciendo su labor fiscalizadora, sobre todo la prensa independiente, y entonces estos observatorios que agarran esos contratos, los miran, hablan, comentan, tú sabes. Oye, yo creo que aquí lo que está pasando en Puerto Rico es que no hay confianza, no hay ningún tipo de confianza en la gestión gubernamental, porque no se ha podido comunicar esa confianza, pues por todo este bagaje que tenemos. Porque tú tiras un comunicado de prensa, yo me levanté esta mañana porque leí que Carla Cristina, reportera, subió el comunicado de prensa, luego pues que lo vi de parte tuya, lo vi de otros colegas. Entonces estoy viendo el comunicado de prensa, pero ¿qué estoy leyendo? Estoy en el entre líneas. ¿Qué está leyendo?
el lector, el ciudadano en ese entre líneas. Oye, pues yo lo que estoy leyendo entre líneas es abrimos el grifo, que siga la jauja que a mí no me cuesta. Y entonces eso tú le sumas esa prisa que había por colocar a la señora Elba Ponte, al mando, y el otro comisionado de barrio que traía una experiencia también, fíjate que ahí me puse a pensar en la experiencia que él traía en compras y en ese tipo de cosas. O sea, este rompecabezas lo estaban montando de lo más bien. Esto era un rompecabezas que estaban montando. Montamos, aprobamos, entonces las cosas no fueron saliendo. ¿Y ahora qué tenemos? Oye, Puerto Rico merece más que esto. Puerto Rico merece mucho más. Nosotros necesitamos que nuestros niños vayan a la escuela, que estén vacunados, que los maestros estén vacunados o que los padres estén vacunados. Necesitamos darnos tiempo para ese retorno a clase. Y yo soy madre y yo te digo, esto es bien difícil para uno que es padre. Mis hijos no van al sistema público de enseñanza, pero yo te puedo decir que esto a veces puede ser bien tortuoso para un padre, tú tener al muchacho en la casa. Les ha hecho mucho daño a nivel psicológico. Los muchachos necesitan volver a la escuela, a sus rutinas, a sus amigos. Pero si yo tengo que escoger entre hacerlo a medias o asegurarme que mi hijo regrese a la escuela bien, pues uno como padre siempre va a preferir que el niño regrese bien a la escuela. Así que yo creo que el gobernador va a tener que retrasar, ¿cómo es? Volver para atrás con esos pasos. Y pues no, yo no creo que Puerto Rico está preparado para volver a la escuela. Punto. Mira, yo, Antes tú emitías un comunicado de prensa y tú esperabas la reacción durante el día. Esto fue cuando yo empecé mi práctica como relacionista, ¿verdad? Estamos hablando hace más de 25 años atrás y tú y yo sabemos que previo a las redes sociales, hace 15 años atrás, esto nos generaba este tipo de reacción, Carmen. Tirábamos el comunicado de prensa y pues durante el día había unas reacciones. Existen las redes sociales. Las redes sociales nos han hecho partícipes en el proceso de digerir la información. Nos otorgan un filtro con el que vamos a mirar esa información. Tenemos consumo todo el tiempo de información. Eso es lo que ha levantado grandes sospechas en mucha gente. claro, yo a eso tengo que decir y concurro con el comentario que hace Desi relacionado con lo que yo llamaba el manoseo del estado de emergencia de las escuelas versus el estado de emergencia propiamente declarado en el caso de la violencia de género. Y tiene que ver con aquello, el mensaje que le envía el Ejecutivo, que ya yo lo escuché, ya yo lo leí, claro, en un hombre que tiene muy poco conocimiento y para mí muy equivocado y prejuiciado el comentario que hace de que, y es un compañero camarógrafo que está en uno de los medios tradicionales, que entra a establecer que el estado de emergencia es un concepto, como si el estado de emergencia fuera una palabra que usted rellena. Yo a veces me abstraigo de comentar, porque también lo que ocurre en las redes sociales es que todo el mundo tiene una opinión. Todo el mundo es, o sea, en las redes sociales para la opinión es como todo el mundo tiene, como dirían en country, un fundillo. Y entonces hay mucho comentario que no parte de un análisis profundo de los temas. Y es el comentario, como muy bien dice Desi, que logra el Ejecutivo cuando manosea el estado de emergencia. No es un concepto, no es una palabra que tú rellenas. Es una estrategia de política pública que los gobiernos tienen a su alcance para desarrollar transversalmente el atender una situación de emergencia como puede ser la violencia contra las mujeres. Así que en ese sentido estoy de acuerdo con Desi, que es lo que logra. Y es lo que ahora vamos a tener que insistir grandemente aquellos que tienen espacios y que pueden profundizar
al traer la discusión del estado de emergencia para las escuelas versus el de la violencia de género. El que lo manoseó fue el gobernador Pedro Pierluisi y su gente, que ojalá nunca estén en una posición de necesitar un estado de emergencia y la vida cobrárselos y jamás tenerlo de frente. Ojalá nunca tengan que hacerlo. Exacto. El lobo viene, el lobo viene, el lobo viene, el lobo llegó. Mira, bajo la pasada administración, Ricardo Rosselló también utilizó la cuestión del estado de emergencia para el asunto de la infraestructura en el 2017 y ahora más reciente. Esta administración habló de darle prioridad a la infraestructura y lo primero que pasó por mi cabeza es ya mismo declarar un estado de emergencia. Porque el estado de emergencia es un concepto que tú tienes que tener mucha cautela, precisamente por la palabra emergencia. ¿Qué constituye una emergencia? ¿Es algo apremiante? ¿Es algo debido a muerte? Pero estado de emergencia para una escuela, yo no creo que es la mejor definición. O sea, lo pudo haber logrado con una orden ejecutiva, claro, entonces todo iba a tener que ir a subasta. Y como te digo, si miramos tras bambalinas cómo se estaba conformando este rompecabezas, tú tienes que pensar que allí se estaban colocando unas personas que iban a ejecutar. Pero como no se ha podido conformar ese rompecabezas, pues entonces vamos a hacer el estado de emergencia porque todavía no he podido ubicar a estas personas. Y que lo que me lleva a un problema, porque si no tenemos un secretario de educación, ¿cómo vamos a ejecutar ese plan de emergencia? Bueno, en eso ellos están cuadrados. ¿Por qué? Porque ellos crearon una ley en el 2019 que la creó Tomás Rivera Chats y la firmó Wanda Vázquez Garcet para darle a Carla Mercado Rivera la potestad de comprar todo en el gobierno de Puerto Rico. O sea, esto está cuadrado desde el día 1. Ellos entraron, la misma administración entró en el 2021 para que sea Carla Mercado la que haga fiesta con la chequera del pueblo. Y una orden de emergencia y la declaración de un estado de emergencia con relación a las escuelas, lo que hace es liberalizar todos los procedimientos. Y tú podrás comprar guantes por 15 millones y no tienes que ir a ningún sitio a pedirle firma y no tienes que hacer subasta. Y se lo vas a dar a los amigos del alma que le dieron chavos al partido para la campaña. ¿O tú te crees que es diferente? Por eso es que la gente tiene la suspicacia que tiene. ¿O es que nosotros no nos enteramos que tuvimos una orden de compra de 38 millones de dólares que quien menos cogió el teléfono para llamar al Departamento de Hacienda fue una de las secretarias de Gobernación, Ileana Sánchez? O sea, esto está claro. Lo que pasa es que piensan que el país no lo reconoce, que al país se le olvidó. Por lo menos todos los internautas que escuchan Bonita Radio están clarísimos que lo pusieron en la nevera y yo me imagino que hicieron así, fueron por todos los papeles que tienen en la nevera. Míralo aquí. Sí, en marzo 19, el 19 de marzo del 2020, estaban comprando y sacando 38 millones de dólares del Fondo General para pagar unas pruebas rápidas que resultaron ser fatulas. Volvemos, falta de transparencia. Y todo redunda en una falta de transparencia. Entonces, ¿cómo tú comunicas lo que está haciendo el gobierno de una forma que el pueblo pueda tener algo de credibilidad, o sea, puedan tener credibilidad ante los ojos del pueblo cuando la misma experiencia nos ha llevado a que empezando una pandemia, viviendo todos encerrados en una crisis, estábamos viendo unas vistas públicas sobre la compra de las pruebas. No hemos podido ejecutar un plan de vacunación. ¿Qué vamos a ejecutar en un estado de emergencia en las escuelas del país? O sea, se cae de la mata. Así que yo creo que hay que seguir este estado de emergencia en las próximas semanas. Hay que estar pendiente y ver qué es lo que pasa. Vamos a ver si es que se abren las escuelas de Puerto Rico para que nuestros estudiantes vayan y vamos a ver
¿cuántos padres van a mandar a sus hijos a las escuelas? Porque esa es otra. ¿Qué inversión vamos a hacer si no tenemos garantía de que los niños van a llegar a los planteles? Exacto. Si no, yo creo que ellos no tienen garantía de nada. Y está clarísimo. No han tenido garantía, pero bueno, y yo creo que bien importante, Brenda, es que la directora, la jefa del área del CDC de Atlanta le dijo claramente a través de un Twitter, aquellos que la están citando diciendo que ellos estaban dando garantía para que hubiera apertura en las escuelas. Ella dice, no, espérate un momentito, yo no he dicho eso. No, yo lo que he dicho es que le doy las posibilidades y las guías para que si usted las implementa y le va bien, usted abra las escuelas. Hasta eso le mandó a decir la del CDC a Pedro Pierluisi. Y esta mañana se levantó a las 6 de la mañana, mira, coge el estado de emergencia, vamos a sacarla. Esos son los problemas, pero como estamos hablando de esos personajes que están intentando, por un lado, abrir el grifo de el dinero de la chequera del pueblo para ir a rehabilitar las escuelas. A mí esto me retrotrae a la explicación y al planteamiento de Pedro Pierluisi, que a mí no se me olvida, que lo tengo en la nevera puesto. Cuando dijo que iban a utilizar los fondos de la pandemia que habían sobrado del CARES Act para utilizarlos para la famosa, el famoso proceso que debe haber en mayo, si lo aprueban, para escoger quién va a defender la estadidad. Tú ahorita hablaste de Yacira Conde, que es un personaje interesantísimo de Victoria Ciudadana, que yo dije aquí esta semana que se le había colado a Victoria Ciudadana porque hizo el trabajo que tenía que hacer, dividió a ese grupo, se coló y a saber qué información tiene de la gente que allí está. Pero además planteó y plantea desde el día 1 que no la querían porque era PNP, y además está hoy diciendo que va a ser la primera senadora por esa representatividad que supuestamente va a tener el Partido Nuevo Progresista y los estadistas en el Congreso de Estados Unidos. Y hoy hubo, y no sé si la viste, querida, una portada del periódico Metro. Sí. Que tiene una línea que si esto no es que se le coló, esto no es que se le coló Yacira Conde a esta gente, que venga Dios y lo vea. La primera candidata para la elección especial es Yacira Conde. Sí. Y en ese sentido, Yacira Conde es a Victoria Ciudadana lo que fue para el Partido Popular Democrático la posición de Manolo Sidre en el 2012. En el 2016, no, en el 2012. Recuerdan que él quería ser gobernador porque como él administra una panadería, pues él también podía administrar el país. Esto que hizo Yacira Conde, yo no sé a ti, pero a mí se me parece demasiado a lo que hizo Manolo Sidre. Le restó votos al Partido Popular. Ganó Ricardo Rosselló Nevares y hasta aquí sabemos qué es lo que ha logrado esa división. La doctora Zaira Jordán Conde, perdón, siempre le digo señala, lo estabas diciendo mal. Sí. La doctora Jordán Conde, Luis Burgos, aquí señala que entró para obtener reconocimiento. Yo también pienso eso, Luis, exactamente como tú. Yo le estuve observando a ella en el debate. ¿Te acuerdas que en el debate de los candidatos ella le dio el tantrum y la pataleta y parecía una maestra molesta, regañadiente?
era como que hear me out, aquí estoy yo, ustedes todos me tienen que escuchar. Entonces, claro, contrastaba con la actitud de Jennifer González, que pues incumbente, con Aníbal Acevedo Vilá, que fue gobernador, y entonces tú tenías un Luis Roberto Piñero, que fue una persona muy pausada, y entonces tenías a esta mujer del Proyecto Dignidad, que para mí fue una de las que mejor lució. Rodríguez Bebe. Ah, Ajá, no. Tú hablas de la candidata a la comisaría. Sí, la candidata a la excelente. comisaría residente, que fue muy buena en su proyección, ella se sabía todo. Entonces, la doctora Sayira Jordán Conte parecía una nena con una pataleta. Así la percibí yo como comunicadora. Era como una niña con una pataleta de hear me out, hear me out, hear me out, aquí estoy yo, escúchenme todo. Y fíjate que ahora ella utilizó a Victoria Ciudadana como un trampolín, eso es innegable, que ella utilizó esa candidatura de Victoria Ciudadana como un trampolín. ¿Y sabes qué? Le restó a Victoria Ciudadana. Le restó, volvemos a hablar de Alexandra Lúgaro. Ella y Alexandra Lúgaro nunca estuvieron juntas, no estaban juntas. Tú no veías esa unidad de partido que tenía un Pedro Pierluisi y una Jennifer González. Nunca. She was watching out for herself, como dicen en el norte. Ella estaba jalando para el lado de ella todo el tiempo, buscando. Y pues, como dice Luis, ciertamente Luis, te doy toda la razón. Ella está buscando reconocimiento para impulsar una futura candidatura, no sabemos a qué. Ella ahora está diciendo que pues, cuando Puerto Rico sea Estado, pero muy bien podría ser en las próximas elecciones otra candidatura. You never know. Así que yo creo que la doctora Jordán Conde va a ser un personaje también para observar. Tiene un estilo muy impositivo. Me parece que buscando llamar la atención, y yo quiero sentarme a escuchar sus propuestas. Porque tú puedes querer tener un espacio dentro de la política, pero esto se trata de traer soluciones, soluciones para un país. Yo creo que Así, hay alguien que me dijo que era un golpe bajo, quizás lo que yo digo de que se le coló a Victoria Ciudadana, pues lo siento si lo entienden como un golpe bajo, pero definitivamente se le coló a Victoria Ciudadana, a amigos queridos, amigas queridas, personas que yo aprecio que están en ese movimiento, porque no hay manera que usted pueda hacer otro análisis de lo que hizo Yacira Jordán Conde, Sayira, perdón, que no fue otra cosa que restarle votos no solamente a Victoria Ciudadana, a través de todo lo demás, saber todo lo que está ocurriendo en ese movimiento que logró ascender grandemente en las elecciones y darle eso a gente como Carlos Romero Barceló. Ustedes se creen que yo me siento en la mesa con alguien. Yo me siento en la mesa con alguien que diga que Romero Barceló es el líder de la estadidad de Puerto Rico. No, yo lo lamento. Yo una vez una amiga me dije, mira, me invitaron a salir y cuando llegué a la casa lo menos que tenía era una bandera de Estados Unidos en el patio y una foto con Jennifer González y Carlos Romero Barceló. Salí corriendo, me dijo. Le dije, amiga, creo que hiciste bien. No, uno tiene que tener mucho cuidado y como decía mi abuela, uno no se da un palo con cualquiera, uno se da un palo con los amigos. Y una persona que sale públicamente esta semana, la semana pasada, a decir que encontró ese selfie de 1999 con Carlos Romero Barceló. No. Lo siento por mis amigos, pero se le coló una que a saber que se llevó de Victoria Ciudadana. Ya tenía su agenda, dice Evelyn Bonet de La Mata. La intención de inclusión de MBC fue noble, pero dio oportunidad que esta señora se colara para agendas personales. Totalmente de acuerdo. Exacto, luego de las elecciones se desligó y empezó a hablar mal de todo. Lo mismo que hizo Sidre. ¿Qué fue lo que hizo Sidre? Ay, perdí, pues él sabía que iba a perder. Se coló, nadie la conocía, se partió de la premisa que quien se allegó al movimiento lo hacía de buena fe y con la mejor intención de construir un mejor país. A la política caribeña no se puede llegar pensando en la buena intención de los que llegan. No es posible.
Y esa quizás es la peor lección que tienen que haber aprendido, y yo espero que la hayan aprendido. Porque de gente como Sayira Jordán Conde, este país tuvo un Cerro Maravilla. Para eso, con eso termino. Aprendizaje. Es que el MBC es como un pote de espagueti, todo junto, dice Carmen Mercado. Bueno, querida compañera, yo creo que nos falta un análisis y me gustaría escucharte. Y tiene que ver con lo que pasó hoy en el caso de Guánica. Guánica, allí ganó hasta el momento por 13 votos Ismael Titi Rodríguez, el candidato del Partido Popular, que venía de tener una contienda interesante con el candidato por nominación directa, Edgardo Cruz Vélez. A mí el mal sabor que me deja este caso, además del mal sabor que deja con el juez Francisco Rosado Coromel, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, es que se haya colado en el asunto análisis electoral y la ocurrencia de esa elección en Guánica. Los elementos del Partido Nuevo Progresista, que a través de todo el país y de toda la elección se está cuestionando si se robaron las elecciones, sobre todo en San Juan, precinto 3 y la alcaldía. Porque dicen que los que le velaron los votos y los que contaron doble fueron elementos del Partido Nuevo Progresista en las mesas del escrutinio. Quisiera tu análisis sobre eso. Mira, yo creo que las elecciones del año 2020 van a pasar a la historia como unas elecciones amañadas. Puerto Rico siempre tuvo el referente de las elecciones de Valencia en el año 1980. Bueno, pues del 80 al 2020 han transcurrido una gran cantidad de años y ciertamente nada ha cambiado en nuestro país. Absolutamente nada ha cambiado en nuestro país en 40 años. Tenemos un desgaste del sistema electoral. Ojo, nos quedan 4 años para las próximas elecciones. Esta elección de Guánica, 13 votos, es un margen muy estrecho, sumamente estrecho. Y siempre va a quedar la duda. Yo creo que siembra más la duda, más que del mismo proceso que se llevó a cabo en Guánica y de los candidatos, sobre el organismo completo que es la Comisión Estatal de Elecciones. Eso es lo que, o sea, la gran lección de todo esto es la sombra que se cierne sobre la Comisión Estatal de Elecciones y cómo se llevó a cabo el proceso. Y yo creo que como puertorriqueños nosotros tenemos que velar por nuestra democracia. Creo que el juez Rosado Coromel, pues, llegó a lo último. Se permitieron muchas cosas, mucho desacierto. Sabemos que todo esto empezó con la figura del anterior, que ahora olvidé el nombre, el de las primarias y la secundaria. El juez Dávila. El juez Dávila, Juan Ernesto Dávila. Esto comienza con el juez Juan Ernesto Dávila. Y yo creo que Puerto Rico tiene que prestar más atención. En vez del caravaneo y la campaña política, debemos prestar atención a lo que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones. Porque eso es lo que garantiza la pureza de ese proceso. Puerto Rico tenía un proceso electoral que era la envidia de muchos lugares. La gente venía aquí a Puerto Rico a ver cómo era que se llevaban a cabo nuestras elecciones. Países hermanos como la República Dominicana. La gente venía aquí a ver cómo era nuestro sistema eleccionario, cómo era que llevábamos a cabo unas elecciones. Y eso no pasó a estas elecciones. Lo que tenemos es una gran sombra de duda, como tú bien señalas, en 2 municipios, San Juan y Guánica, y sabemos que Aguadilla fue otro municipio donde se dio la pelea. Y no recuerdo si hubo otro con un bajo margen, creo que había otro municipio que tenía un bajo margen, pero estos 3 municipios en particular nos dejaron a nosotros pensando, ¿ganó realmente el que el pueblo eligió? Yo creo que tenemos que
que volver a repensar dónde estamos en nuestro proyecto de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico. Definitivamente. Bueno, Brenda, se nos acabó el tiempo. El miércoles próximo es otro día, porque vamos a tener información para analizar, sobre todo desde el punto de vista estratégico de comunicación y por dónde va. Un gobierno que nos lleva 2 meses y ya tiene por lo menos 4 crisis en ciernes. Gracias siempre por estar y será hasta el próximo miércoles contigo. Bonitos y bonitas, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy fuimos súper rápido en el debate. Yo creo que teníamos mucho. Creo que salió por ahí todo el análisis de Sayira Jordán Conde, que me parece súper importante. Yo confío en los seres humanos. Yo quiero que ustedes sepan que si hay alguien que tiene esperanza en los seres humanos, soy yo. Yo confío mucho en que el país tiene personas que lo quieren y quieren seguir trabajando por él. Pero tengo que ser honesta en este tipo de personas que han procurado tener siempre un perfil de los victoriosos. Alguno de ustedes estaba diciendo que hoy estaba Edwin Mundo defendiendo los votos de Edgardo Cruz Vélez. A eso me refiero. En esas personas lo lamento. No confío. Y yo creo que hay que tener pie y oído en tierra para salir corriendo y escuchar y ponerlo en la nevera. No se olviden de eso nunca, porque esta gente se cuelan. No solamente hemos tenido maravilla, ahí están los jóvenes estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, tantos jóvenes independentistas con lo que ocurrió con las carpetas. Ahí estaban, eran sus mejores amigos y se le colaron. Y ahí está Arnaldo Ríos Rosado y Juan Soto Arribí asesinados por la policía de Puerto Rico, y uno de los elementos de la policía era su amigo. Éxito. Nosotros nos tenemos que ir. No se olvide ir a bonitasradio.net. Allí usted puede donar PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo a la Fundación Periodismo Siglo XXI a través de su ATH móvil. Igualmente, recuerden que pueden enviar cheques o giros postales a PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919. Y también pueden hacerlo a través de su ATH móvil, que ya lo dije. No se olvide que están nuestros colaboradores siempre: Buen Vecino Café, Cooperativa Abraham Rosa y Vega Alta Coop, que puede ir a Twitter, iVoox, Spotify, iTunes. Allí siempre están nuestros podcasts. Y cuando termine este programa, está en YouTube, donde también hay una manera de escucharlo a través de una Premier. Éxito. Nos vemos mañana. Mañana es otro día. A las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Hasta mañana.